Necesito haceros una pregunta muy necesaria a aquellos que me escuchéis desde otros países que no sean España. Veréis, para nosotros, por lo menos, esta época en la que estamos ahora, las vísperas de la Navidad, es una de esas épocas que se preparan durante semanas e incluso meses. Veréis, a mediados de noviembre ya comienzan a verse árboles de Navidad, guirnaldas y belenes, también llamados pesebres, en las tiendas. Por no mencionar las ofertas de Black Friday, los dulces, mercadillos, regalos para los niños, regalos para los mayores, calcetines graciosos, cenas de empresa. Creo que ya intuimos por dónde voy. De normal, a estas alturas, estamos hoy a 15 de diciembre, ya estamos un poquito saturados. Pero como la fiesta gorda no ha empezado todavía, pues hombre, ¿a quién no le apetece unos días de descanso y festejo? Pero es que aun sabiendo eso, todos en España tenemos claro que cuando se trata de Navidad, la pregunta del millón es la de siempre. Os lo pregunto yo a vosotros. ¿Cuántos habéis preguntado a ChatGPT por el número que va a salir premiado en la lotería? Confesad, bellacos, con todo el cariño del mundo. Y creo que después de esta curiosa introducción podemos dar paso al primer programa de la época navideña. Un programa especialito, original, preparado para estas fechas. Y es que he pensado, ¿por qué no les hablo del origen de la tradición navideña más famosa de España? Por supuestísimo, se trata de la Lotería de Navidad. Yo sé que de normal esto es un programa sobre biografías históricas, pero oye, podemos considerar que esto es una suerte de biografía, una breve biografía sobre uno de los juegos de azar más famosos del mundo, o por lo menos de este lado del Mediterráneo. Hablamos de algo tan popular que incluso se han hecho juegos para los niños simulando la lotería. De niña yo tenía uno de esos e incluía pues lo que era su bola con las canicas que tenían numeritos dentro, sus cartones para ir tachando los números que salían y un soporte para colocar las bolas numeradas a medida que iban saliendo del bombo. No sé si se siguen vendiendo este tipo de juegos o si ahora ya por eso de ser un juego de azar se considera algo más propio de adultos, pero a principios de los 2000 creo que en todas las casas había un juego de la lotería o un juguete que simulaba la lotería. Pero independientemente de estos detalles, es cierto, y ahora en serio, que en España la lotería es tan popular que la usamos para todo. En su vertiente más comercial, es común ver que casinos y webs de juego tienen pequeñas loterías privadas, pero a la hora de la verdad es aún más común ver que asociaciones de caridad organizan loterías solidarias, que también las hacen cofradías religiosas para Semana Santa, que en Valencia los casales falleros las organicen o que incluso en cualquier pueblo de España las peñas también tengan su propia lotería o que vendan décimos de lotería. La intención que tienen todas estas agrupaciones y asociaciones tan variopintas, principalmente la de recaudar fondos para asuntos varios, contribuir a financiar alguna fiesta popular, colaboración para causas solidarias, a veces mantenimiento de algún patrimonio histórico. Creo que me vais entendiendo por dónde voy. Los que seáis de España lo tenéis mascadito del todo y los que vengáis de fuera creo que probablemente tengáis algo muy parecido por allí y esté yo aquí hablando por tontería, pero bueno. Sí es cierto que cuando hablamos de lotería, la más importante de todas es la Lotería Nacional de Navidad, un sorteo organizado por la Administración Pública que se hace cada 22 de diciembre, más o menos, a lo mejor puede cambiar la fecha, y cuyo premio más grande, conocido como el Gordo de Navidad, son un total de 400.000 euros por cada décimo, cada billetito de lotería. Mientras que el segundo y el tercer premio ascienden a 125.000 euros y a 50.000 euros. Es cierto que a lo mejor no son cifras para retirarte toda la vida, pero son pellizcos más que buenos, buenísimos de hecho. Y la tradición llega hasta el punto de que meses antes del sorteo, la lotería de Navidad se ofrece hasta en el trabajo y familias enteras gastan pequeñas fortunas en décimos, porque cada billetito, cada décimo,
cuesta alrededor de unos 20 euros. El precio es público, por lo que tengo entendido. Pero es que antes de entrar en materia histórica, necesito haceros una pequeña pregunta. ¿Qué es esto de los décimos y las series de la lotería? El sistema de la Lotería Navidad Español funciona con series de 5 números, que van de 5 ceros hasta 5 nueves, y por supuesto todas las combinaciones que hay entre esas dos cifras. Y esas combinaciones se repiten en varias series, que podemos entenderlo como tiradas de billetes que tienen las combinaciones. Cada serie tiene un total de 10.000 billetes, y cada billete, que es uno por cada número de la serie, se divide en 10 décimos, y cada décimo es el billetito que nosotros compramos a la hora de la verdad cuando vamos a participar en el sorteo de la lotería. Y por supuesto cada décimo pues tiene su número de serie, su combinación de números, lo tiene todo. Y la cuestión es que los llamamos décimos porque hay 10 boletos, 10 billetes que son iguales, tienen la misma combinación y la misma serie. Y el premio, si toca el premio gordo, se divide entre esos 10 números exactamente iguales. De manera que si, por ejemplo, el primer premio, el gordo, son 400.000 euros, significa que cada billete que tenga el número premiado se lleva un total de 400.000 euros. Y como hay 10 iguales, en total se reparten 4 millones de euros solo para los que salen premiados con el primer premio. Y ahora, después de esta introducción y esta explicación tan llamativa, igual a lo mejor os he explicado mal alguna cosa, que no las tengo todas conmigo, creo que ahora sí podemos empezar con lo que es la temática histórica, de verdad, de la Lotería de Navidad propiamente dicha. Os pido que por favor no os vayáis, os prometo que a partir de ahora va a ser mucho más entretenido. Y siendo así, nos vamos a marchar al siglo XVIII, concretamente al 10 de diciembre del año 1763, ni más ni menos. Ese año se realizó el primer sorteo de lotería de la historia de España, bajo el reinado de Carlos III de la dinastía Borbón. No sé si os he hablado de esa familia en concreto, o por lo menos de su vertiente española, quizás sí que os haya hablado de la vertiente francesa, pero son la dinastía, la familia, que llegó al trono en España después de la muerte del último rey Habsburgo, esto es, el último rey de la Casa de los Austrias, Carlos II, también conocido como el Hechizado, sobre el cual ya os hice un programa hace algún tiempo por si queréis ir a verlo. La muerte de Carlos II se produjo en 1700 y después de ello hubo una guerra, conocida como la Guerra de Sucesión Española, que duró más o menos unos 13-14 años y que enfrentó a dos candidatos a ocupar el trono de España. Por una parte, Carlos, el archiduque, miembro de la rama de la familia Austria, que vivía en Viena, y por otra parte, Felipe de Anjou, un miembro de la familia Borbón, de la familia real francesa, que estaba emparentado con el rey español. En resumen, y para dejarlo sencillito, Felipe de Anjou fue el que ganó, el candidato francés, y pasaría a la historia bajo el nombre de Felipe V, uno de los reyes más longevos de nuestra historia, si no es el que más. Y a Felipe V le sucedieron en total 3 de sus hijos en el trono. El primero, Luis I, conocido como el Breve porque duró poco más de un año, no sé ni si llegó al año, creo que no llegó al año. Fernando VI, que murió sin hijos. Y por último, Carlos III, el cual sí que tuvo hijos. Tuvo hijos, un reinado largo y está considerado como uno de los pocos Borbones que no tienen escándalos sexuales de por medio. La cuestión es que cuando Carlos III fue coronado rey de España en el año 1759, estos son 4 años antes del primer sorteo de la Lotería Española, él era un hombre de 43 años y 13 hijos, 7 de los cuales llegaron a adultos. Pero además era un rey que ya había estado gobernando antes en otro país, había estado gobernando en Nápoles y en Sicilia durante 25 años. El reinado de Nápoles y Sicilia fue parte de la herencia que le dejaría su padre. Por lo que, cuando Carlos III se convierte en rey de España, ya era un hombre que tenía toda la práctica, la experiencia y sabía todo lo que hacía falta para gobernar un reino, y lo más importante, para reformarlo. Y es que la palabra reforma en la vida de Carlos III es fundamental, porque a este rey se le suele ubicar en un estilo de gobierno popularmente conocido como despotismo ilustrado.
El despotismo ilustrado, para decirlo así de forma sencilla, se basaría en una forma de gobierno absolutista, despótico, como dice la palabra, pero con un enfoque muy específico, el de atajar reformas que mejoren tanto la gestión de la corona como la vida de los ciudadanos. Por eso es ilustrado, porque es intelectual, porque es del siglo XVIII, el siglo de las luces, el siglo de Voltaire, el siglo de Montesquieu, el siglo de la división de poderes y de la libertad de pensamiento, como dicen algunos. Aunque bueno, esto es algo debatido. Pero para que sirva a modo de ejemplo, otro déspota ilustrado de la misma época que vivió en Europa y que también atajó sus propias reformas sería Catalina II, Catalina la Grande de Rusia, de la cual también os he hecho un programa. Catalina II de Rusia, por ejemplo, impuso una de las primeras campañas de vacunación en su país. Esto es una medida de despotismo ilustrado. Y, en una suerte de paralelismo, Carlos III también tuvo medidas, enfocadas a esta forma de control que al mismo tiempo mejoraban la vida de la gente. En su caso, Carlos III puso el primer alumbrado público de la ciudad de Madrid, la capital. Mejoró su alcantarillado y su limpieza, incluyendo letrinas, canalones y demás elementos logísticos que ayudarían a mantener perfecta la ciudad y mucho más cómoda y confortable para quienes la habitaban. Pero, al mismo tiempo que hacía esto, sometió todo su reino, que era enorme porque todavía teníamos incluso los virreinatos de América, a reformas integrales, las cuales incluyeron la liberalización del comercio con América, la expulsión de los jesuitas del territorio peninsular, lo cual es una historia de cotilleo enorme, y el tema que nos ocupa ahora, la primera lotería. ¿Por qué la lotería era importante o podía afectar a la vida de la gente? La lotería en sí era un juego que este rey, Carlos III, trajo desde su anterior reino, Nápoles, donde se le llamaba loto y era un juego muy popular desde hacía bastante tiempo, bastantes años. La historia cuenta que Carlos III se trae esta lotería a España siguiendo el consejo de Esquilache, uno de sus más cercanos consejeros y que después daría nombre a un motín, teóricamente porque no le gustaban la capa española ni los sombreros que usábamos los españoles, como una forma de recaudar dinero para la hacienda de la corona sin cabrear demasiado a la gente. El cobro normal de impuestos causaba bastantes problemas, y en un país como España, conocido popularmente por su picaresca, pues más todavía. Y sí, sé que esto de la picaresca, entendida como la astucia o la capacidad para, salirte con la tuya a pesar de las leyes, es un topicazo enorme, pero digamos que, tiene cierto sentido, seamos sinceros. Por lo que algo como la lotería parecía el medio ideal para conseguir que la gente pagase y que la corona recaudase sin necesidad de que la gente se enfadara. Pero había un problema, y es que el juego de azar, especialmente los de naipes, ya eran algo muy asentado en la sociedad española, pero también eran algo muy repelido por sectores más conservadores y principalmente religiosos, considerando al juego un vicio clásico junto con otros como la bebida, las mujeres, la fiesta, pues todas las cosas que pueden hacer que una persona se pierda. De ahí los continuos intentos por regular el juego durante los reinados del padre y los hermanos de Carlos III. Y de ahí también la frase de un Real Decreto de 30 de septiembre de 1763, donde se decía lo siguiente: he tenido por oportuno y conveniente establecer en Madrid una lotería. Para seguridad de su fondo, constituyo a mi real hacienda por hipoteca, de modo que si en las arcas o tesorería de la lotería faltase caudal para pagar a los interesados, cuya suerte les toquen, se pasará de mi tesorería general lo que se requiera para pagar. Y si después de satisfechas las suertes hubiere alguna ganancia, se pondrán en la misma tesorería general para que se conviertan en beneficio de hospitales, hospicios y otras obras pías y públicas, en que se consumen anualmente muchos caudales de mi real erario. Una frase que traducida al cristiano vendría a significar que lo que sobre iría para obras pías, para hospitales y para, obras que podríamos considerar como necesarias, mientras que otra parte
se pagaría para los interesados, incluso que el rey ponía su tesorería a disposición si era necesario. Sin embargo, a lo largo del reinado de Carlos III se buscaría manejar la situación del juego de diversas maneras. Pero la lotería, como acabáis de escuchar, siempre contó con una aprobación especial por parte de la monarquía. Y es por ello que, en el citado año, en el citado diciembre de 1763, se instaura la Lotería Real, precursora de la actual Lotería Nacional de España. Y por eso, en ese mismo momento, se produce el primer sorteo. En cuanto al mecanismo, al funcionamiento de este primer juego, pues fue muy similar a otro sorteo público que aún hoy existe en España, pero que es conocido con un nombre muy sonoro: la primitiva. El nombre ya nos tiene que dar ideas. La primitiva, la primera, la antigua. Así es como funcionaba la lotería original española del siglo XVIII. Se debía seleccionar unos cuantos números del 1 al 49, aunque también he leído en otras fuentes que era del 1 al 90. Agradecería si algunos sabéis exactamente qué números eran, que me los dejéis en comentarios. Había varias opciones disponibles, eso es lo importante. Pero durante el sorteo, lo fundamental, un niño con los ojos cubiertos, con los ojos vendados, extraía 5 bolas de una bolsa donde estaban escritos todos los números posibles a salir. Y ya estaba. Mucho más sencillo de explicar que el sistema actual. Pero ahora, y me quiero poner sentimental, el primer sorteo de la lotería, este primer sorteo, tuvo lugar en un lugar muy llamativo: la plaza de San Ildefonso, lugar donde se encontraba la sede de loterías en aquel tiempo. ¿Y por qué he dicho que me pongo sentimental? Esto es más algo para quienes no seáis de España o quienes no tengáis tanto conocimiento de este tema. San Ildefonso es el nombre que recibe un colegio de Madrid donde a día de hoy se sigue seleccionando a los niños que van a cantar, literalmente cantar, los números de la lotería. Niños que van sacando las bolas, que van apareciendo como seleccionadas y que van cantando los premios y los números. Es una tradición antiquísima realmente, aunque en aquel momento, en aquellos primeros sorteos, aún no había niños cantores. Eso llegaría un poquito más tarde. Pero de momento, lo más importante aún no os lo he dicho. ¿A cuánto ascendió el premio de esta primera lotería española? La cifra final ascendió a un total de 187.500 reales de la época, mucho dinero, recaudados. De ese dinero, 3/4 partes se distribuyeron en forma de premios y el resto, todo lo demás que quedó, fue a parar a la hacienda de Su Majestad el Rey Carlos III. No obstante, si suponemos que la primera lotería dieciochesca española funcionaba de esta manera, y ya os he dicho que fue cambiando con el tiempo, creo que podríamos preguntarnos en qué momento se produjeron esos cambios para dejar la lotería con el sistema que funciona a día de hoy. Para conocerlo, tenemos que conocer el siguiente paso que se dio para regular los juegos de azar en España. Una nueva regulación que llegó muy poquitos años después, del 1763, en 1771, cuando Carlos III emitió una nueva pragmática donde se pretendía regular todos los juegos de azar. Obviamente no os la voy a leer entera, pero quiero leeros un par de líneas de esta pragmática para que vayáis viendo un poco cuál era el tono que se tenía hacia el juego en general. De manera que cito: pues debiendo usarse como una mera diversión o recreo, los juegos sirven para fomentar la codicia, jugándose y cruzándose en ellos crecidas sumas, distrayendo a muchos del cumplimiento de sus obligaciones y siendo, en algunos, arbitrio para vivir sin otro destino. Que dicho en cristiano, viene a significar que no es buena influencia el juego de azar. Pero como siempre, la lotería en este caso es una suerte de excepción. Y además, el año 1771 en que se promulga esta pragmática es llamativo por otro suceso, y es que a partir de ese año es la primera vez en la que niños comienzan a cantar los premios, comienzan a cantar los números que han salido seleccionados.
una tradición que ya se va a mantener hasta la actualidad. Y a día de hoy los niños que cantan los premios, principalmente niños de San Ildefonso, del colegio que os he comentado antes, son niños que se preparan durante muchísimo tiempo. Pero volviendo al toque moral que tenía esta pragmática, se puede seguir apreciando ese punto clásico, ciertamente algo conservador, a la hora de entender este tipo de juegos. Lo que ocurre es que la lotería es una fuente de ingresos interesante para la corona. La gente iba a participar animada por la esperanza de ser premiado, por la esperanza quizás de tirar la casa por la ventana, literalmente, tirar todo lo viejo por la ventana y renovarlo. La gente va ahora en tropel y se hacen unas colas kilométricas para comprar décimos de lotería, de manera que antiguamente esto tenía que ser un nivel bárbaro. Y la gente iba encantada, sin saber que parte de ese dinero iba a terminar perteneciendo a la Real Hacienda, que en realidad el fondo del juego, la idea por la que se había puesto en práctica, no era tanto premiar a los súbditos del reino como aprovecharse y cobrar una forma de impuesto encubierto. De momento, lo único navideño que vemos aquí es que el sorteo ocurrió en diciembre, pero eso pudo ser más, no un fruto de la casualidad, pero sí una cuestión que no estaba tan pensada para decir vamos a hacer que coincida con Navidad sí o sí. Por lo que el hecho de que un juego que implicaba un provecho para una parte de la sociedad, mientras que significaba una ilusión, un sueño para otra, se convirtió en algo inherentemente navideño a partir del año 1812, es decir, 49 años después del primer sorteo. Vamos a dar un salto en el tiempo y nos situamos en un momento muy concreto de la historia de principios del siglo XIX. Si recordáis lo que os conté en otros programas, el tiempo de Napoleón fue muy convulso para Europa en general, y a partir de finales de 1807 también lo fue para España. En ese momento de la historia hay un secretario de Estado, en Madrid, llamado Manuel Godoy, muy impopular entre la nobleza, muy impopular entre parte del pueblo, pero demasiado popular para la reina, pues se cuenta que era su amante. En aquel momento, el rey ya no era Carlos III, que había pasado a mejor vida, sino su hijo, Carlos IV, considerado un rey débil, más preocupado por la caza y por una de sus grandes pasiones, los relojes, más que por las labores de gobierno. ¿Qué ocurre? Que Godoy firmó un pacto con Napoleón según el cual le permitía que sus ejércitos cruzaran la península ibérica con el fin de llegar hasta Portugal y conquistar ese país, dejando España, en un principio, intacta. El motivo de esta conquista parece ser que era que los portugueses, en contra de las leyes de Napoleón, habían seguido comerciando con los ingleses, sus enemigos mortales, y a Napoleón esto no le gustó. Pero, con lo que Godoy, ese secretario que confió en el francés, no contaba, era con que una vez atravesado el territorio peninsular, el territorio de España, los franceses iniciarían una invasión también en el país. Cualquier persona normal lo habría visto venir, sinceramente. Eso lo sabemos todos. Pero este hombre no lo vio venir. El caso es que España quedó sitiada, completamente saqueada. Hay quien dice que la conquista francesa fue uno de los momentos más duros de la historia española. Napoleón se sirvió de su habilidad política para conseguir que tanto el rey Carlos IV como su hijo y supuesto heredero, el futuro Fernando VII, renunciasen a la corona para que así se la pasaran a su persona, se la pasaran a Napoleón. Y Napoleón decidió que el nuevo rey de España, bajo influencia francesa, iba a ser su hermano, José Bonaparte, más conocido por parte de los españoles como Pepe Botella, un apodo que por supuesto se puso para insultarle y para hacer alusión a una supuesta afición a la bebida que tendría este hombre. Teniendo en cuenta este cotilleo cortesano, es en este momento cuando se inicia la conocida como Guerra del Francés o Guerra de la Independencia Española, a lo largo de la cual el país quedaría dividido entre quienes defendían el nuevo orden de influencia francesa, aquellos que son conocidos como afrancesados, y los que se mantuvieron leales al que consideraban legítimo rey de la casa Borbón. Ahora ya no era Carlos IV, sino su hijo, Fernando VII, el nieto, por cierto, de Carlos III, el rey que impuso la primera lotería en España.
En este contexto de guerra, se comienzan a formar juntas provinciales de resistencia contra el invasor francés, desperdigadas por el país, las cuales poco a poco irán dando origen a una resistencia un poco más organizada a nivel político, pero también apoyada en ocasiones por la guerrilla, que básicamente nosotros los llamamos también bandoleros, ese fenómeno del bandolerismo, esa gente que a lo mejor podía saltar caminos supuestamente para defender lo que eran los intereses de España, y los enemigos de Napoleón, es decir, portugueses e ingleses, que también poco a poco se fueron sumando a la guerra en España e irían prestando apoyo a los rebeldes. Pero esto es otra historia. Lo importante aquí es que pasarán 4 años de guerra, que se dice pronto, y se convocarán cortes en Cádiz. ¿Por qué en Cádiz? Porque Cádiz era una de las pocas ciudades que todavía estaban libres del agarre francés. Y allí se iniciará un proceso que dará origen a la primera Constitución española, la primera ley fundamental, moderna, digamos, del país. Una ley que es conocida como la Pepa y que teóricamente habría tenido un carácter muy liberal. Para muchos, una de las constituciones más modernas de su tiempo, llegando a rivalizar incluso con la de Estados Unidos. Esto es importante por varios motivos. Por lo que nos atañe a nosotros en este tema, 2. El primero, hay una parte de la historiografía española que considera que el origen de la España actual que conocemos nosotros, el Estado español moderno, tendría su origen aquí, con esta Constitución, con este suceso de las Cortes de Cádiz. La otra parte de la historiografía considera que su origen es mucho más antiguo, pero no me voy a meter aquí en estos debates ahora mismo. El segundo asunto que nos importa aquí es que en un contexto de guerra hace falta recaudar fondos para el ejército, para el avituallamiento y para todas estas cosas. Pues ese mismo año, en diciembre, y con intención precisamente de recaudar fondos, se instaura la primera lotería moderna. Ese nombre va a recibir para ser distinguida de la lotería que había impuesto Carlos III, Lotería Moderna. Aún no hay bombos llenos con bolas de números, pero ya hay alguien cantando los premiados, como os había dicho. Unos números que paradójicamente tocarán en la ciudad de Cádiz, la misma ciudad que os acabo de mencionar nos dio la primera Constitución y esas cortes que se enfrentaron al poderío del invasor francés. ¿No les parece bello? Pero tiene un detalle, el motivo por el que tocó en Cádiz fue, entre otras cosas, porque el sorteo solo pudo hacerse en Cádiz y San Fernando, que eran los lugares libres de la invasión francesa, más o menos libres. El ideólogo de toda esta teoría, de toda esta nueva idea, un ministro del Consejo y Cámara de Indias, que es una suerte de ministerio de la época, el cual ocupaba el cargo perteneciendo, formando parte de una regencia que se ocupaba de gobernar España en ausencia del legítimo rey, en ausencia de este Fernando VII del que os hablaba. Este ministro se llamaba Ciriaco González Carvajal y era un hombre nacido en Sevilla, cuya carrera comenzó en la universidad y le llevó a tomar partido como funcionario en las posesiones que España aún mantenía en América y en general en ultramar. Concretamente, estuvo en México bastante tiempo. Allí también había un sistema de lotería implantado, un sistema que este hombre va a copiar y va a querer traerse a España como una forma de recaudar fondos de manera más eficiente, pero cambiándole el nombre, por supuesto. La lotería moderna fue aprobada por las Cortes de Cádiz, es decir, aprobaron el proyecto de este hombre en noviembre de 1812 y el sorteo se produjo un 18 de diciembre de 1812. El número premiado fue el 03604 y el gordo de Navidad de aquel año fue de un total de 8.000 reales. Nada mal. Y así, el sorteo de Navidad continuó de forma ininterrumpida en España durante más de 200 años, convirtiéndose en un símbolo de estas fechas, pero también del arraigo y de una tradición que nos unía a todos. A fin de cuentas, es un sorteo que realmente tiene su origen en una guerra, en un contexto donde muchos españoles quisieron unirse por una causa común. Y eso vale.
hay opiniones. Por supuesto, no me gusta romantizar con las guerras, ni mucho menos, es horrible hacer eso, pero no deja de tener cierto punto poético que distintos autores y también algunos historiadores han querido ensalzar como un momento en el que todos nos unimos por un motivo común. Pero por supuesto, a este sorteo se le fueron uniendo otras novedades, como ahora sí, el canto, concretamente, de los niños del Colegio de San Ildefonso de Madrid a partir de 1892, a finales del siglo XIX, y también la innovación de las bolas, de los bombos que iban dando vueltas, llenos de pequeñas pelotitas con los números dibujados, a principios del siglo XX. Con todo, la esencia del juego ya no se cambió y el mecanismo, generalmente, se mantuvo de forma casi idéntica. Habrá pequeñas variaciones, pero para eso haría falta un experto en lotería, me parece. En cualquier caso, es un símbolo de Navidad, es un símbolo de rebeldía, es un símbolo de unión familiar. A día de hoy, la lotería es algo más bien romántico. Para muchas personas les parece bonito compartir un décimo, compartir un pedazo de suerte, soñar con que les toque ese pellizco, ese gordo de Navidad, que aunque desde luego no va a terminar haciendo que nadie se retire totalmente, puede servir de mucha ayuda para muchas personas. Y eso es así. Pero su historia es compleja. Es la historia de un juego de azar, un juego que a fin de cuentas maneja la suerte, pero también la fortuna, aúna la esperanza y la codicia, aúna una parte más romántica, más tierna y una perspectiva un poco más oscura. Un juego que se utilizó como una manera de recaudar fondos para la hacienda pública, pero también como un juego que muchas personas esperaban con la ilusión de que les cambiase la vida. Es un juego de muchas caras y por eso me parecía interesante hablar de él. Por eso me parecía interesante contaros la historia de una de las tradiciones navideñas que más arraigo tiene en mi país y quería aprovechar para preguntaros a vosotros, ¿también tenéis la lotería en vuestros países? La lotería navideña, quiero decir. Lotería, desde luego, hay en muchos sitios, entiendo, pero ¿la tenéis en vuestros países? ¿Cómo funciona allí? ¿O tenéis otros tipos de juegos de azar que se hagan con motivo festivo? A mí me encantaría pediros que, si sois de otros países, o incluso, mira, a los españoles que me escucháis, que sé que sois muchísimos, perdonad si este programa a lo mejor se os ha hecho un poquito más aburrido, espero que no sea así. Si vosotros conocéis algún otro motivo, alguna otra tradición que vaya relacionada con este tipo de cosas y que se haga a lo mejor en vuestras provincias, en vuestros pueblos, sabemos todos que España es muy variada, también me encantaría conocerlos y había pensado que estaría bien que los que me vayáis contando, a lo mejor para fin de año o así, hacer un pequeño videíto, un pequeño programa dedicado a comentar, a mencionar las tradiciones y las curiosidades que me vayáis contando, porque estoy segura de que en el caso de que sea la lotería, cada uno tenemos nuestra peculiaridad y en el caso de que sea otro juego, otra tradición o lo que sea, de alguna manera seguro que hay una parte que está hermanada con algo, cualquier cosa que se hace en a lo mejor la otra punta del mundo. Y me parecería muy bonito, sinceramente. Pero eso, como siempre, yo lo dejo a vuestro libre albedrío. Y ahora sí que sí, me temo que me despido. Ha sido un programa un poco más corto de lo que os tengo acostumbrados, pero yo espero que os haya gustado mucho. Así que nada, os prometo, eso sí, que cuando pase la fecha navideña voy a retomar los programas como si nada. El de los Reyes Católicos lo vais a tener el primero de todos. Lo que ocurre es que ahora mismo en estas fechas estáis todos un poco más, bueno, estamos todos un poquito más preocupados de las cenas, los eventos, los regalos y demás. Y yo entiendo que a lo mejor no tenéis cabeza para estar escuchando un programa tan largo. De manera que, bueno, lo dejamos aquí. Yo os prometo, de verdad, de corazón, que no os voy a faltar, no os voy a fallar. Y ahora sí que sí, muy buenas noches y que tengáis unas felices fiestas. Nos vemos el viernes con otro programa. Veremos de qué os lo hago, ¿vale? Un beso para todos.